Ministro, los tenemos nuevamente entre nosotros, claro, con prisión domiciliaria, pero entre nosotros. Los abogados de estos terroristas quieren cambiar esta situación, incluso quieren... Una comparecencia. Así es, no quieren que estén presos en casa, quieren que estén prácticamente con libertad. Y claro, a la luz de la resolución judicial, de lo que no hizo o hizo el Ministerio Público en su momento o la Procuraduría, no es descabellado pensar que en cualquier momento vamos a tener a Osman Morote y a la señora Liendo, tremendos terroristas de la cúpula de Sendero Luminoso, caminando entre nosotros. Sí, yo creo que acá lo que importa es primero tener una posición autocrítica como Estado, ¿no? En general, no solamente mirar yo lo veo a los magistrados señalar que lavarse las manos y bueno, la Procuraduría y el Ministerio Público no hicieron su trabajo. Y yo veo que el tema es mucho más complejo. El tema muestra cómo han pasado 12 años con un proceso que ha estado en el Ministerio Público 7 años sin investigación y en el Poder Judicial 5 años sin que haya una sentencia. Más allá de que pasó, ellos mismos en su propia declaración por el vencimiento de los plazos, quiere decir, se nos pasó, lo que están diciendo ahí los jueces es, se nos pasó el tiempo, hermanito, y no te podemos sentenciar. Claro, la discusión está centrada en esta orden de arresto domiciliario, pero en realidad lo que está al fondo es una sentencia que no llega después de 12 años. Claro, entonces ese es el tema de fondo. Y número dos, había algunos argumentos que me parece la sala podía tomar en cuenta. Primero, que planteó el procurador, y no es verdad que el procurador no ha dicho nada. Primero el procurador planteó que para un arresto domiciliario hay una caución. Y si esa caución no se paga, como no se ha pagado, no deberían haber salido. Segundo, son parte de una organización criminal. Y tercero, los informes del Ministerio del Interior señalaban que las viviendas no son viviendas, por lo tanto, no son viviendas apropiadas para un arresto domiciliario y por lo tanto se ha tenido que hacer un despliegue de seguridad. Vemos un perímetro muy extenso de estas viviendas, de la vivienda en Chaclacayo, ¿no? Entonces uno dice, oye... Con estos argumentos me parece que la sala podía decir, fijen un nuevo domicilio, planteen otro nuevo domicilio, no se puede, no es posible ejecutar este arresto domiciliario en la medida en que no se ha pagado la caución. O sea, había alguna posibilidad, a mí me parece, de que la sala hiciera algo. Pero más allá de eso, que es el tema en concreto, ahora hay otros dos procesos, que son el de Soras y el proceso de Perseo, en donde la Corte Suprema tiene la posibilidad de dictar ya una prisión preventiva, que vuelvan estas personas a regresar a la cárcel. Aclarar para los televidentes lo que conversábamos fuera de cámaras, toda esta prisión preventiva que se ha vencido después de creo que 5 años, una cosa así, se refiere al caso Tarata. Así es. El arresto domiciliario se refiere al caso Tarata, no se podía aplicar el decreto legislativo 1307 que hubiera permitido 12 meses más de prisión preventiva. Pero el tema de fondo es, vuelvo a reiterar, o sea, estamos buscando, y con justa razón algún otro colega suyo me decía, pero estamos hablando pues de prisiones preventivas, pero no estamos yendo al fondo del asunto, que significa la capacidad que tienen nuestras instituciones tutelares, los operadores de justicia, de sentenciar a dos criminales que fueron asesinos convictos y confesos, que cometieron crímenes en perjuicio de la sociedad, que mataron y despedazaron a un montón de personas y derramaron sangre. O sea, el nivel de indignación de la ciudadanía sobre lo que ha sucedido es realmente muy grande y nos cuestiona a todos los que estamos en el Estado, somos operadores del Estado, desde el Ejecutivo, Poder Judicial, Ministerio Público, porque yo tengo 2 semanas en el cargo, pero tampoco puedo ser yo no me voy a lavar las manos y decir, no ha habido tampoco ninguna responsabilidad de parte desde el Poder Ejecutivo. Institucionalmente se pudo haber planteado alguna norma o alguna alternativa, probablemente tengamos alguna responsabilidad. ¿Y entonces qué hacer? ¿Qué hacer? O sea, porque más allá de los entredichos con Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial, que en fin es muy dinámico y defiende al mismo tiempo sus fueros también, ¿no? Evidentemente, pero ¿qué hacer? Porque ¿qué hacemos con el Poder Judicial? Es decir, el Poder Judicial es autónomo, pero volvemos, tenemos unos casos como estos que uno dice, por sentido común, pues, los jueces deberían resolver más rápido, ¿no? Estás hablando de un tema absolutamente fundamental para el país, que es el tema del terrorismo. Por ejemplo... Son casos emblemáticos de terrorismo. Pedro Pablo Kuczynski insistía mucho en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, la reforma. No se llegó a nada, seguimos en lo mismo.
El gobierno de Martín Vizcarra, usted por supuesto es el abogado de este gobierno en buena medida, siendo ministro de Justicia. ¿Qué prepara en términos de lo que deberían ser reformas, correctivos en el sector justicia? A ver, en primer lugar, nosotros consideramos que el tema de la propuesta del Consejo Nacional de la Magistratura y su reforma, sin perjuicio de que es una propuesta del plan de gobierno, pero no es por el cambio, pasa también por un trabajo que se tiene que hacer de concertación en el Congreso de la República. Es decir, es muy importante una reforma en el Consejo Nacional de la Magistratura. Número dos, se aprobó mediante ley la creación de la Procuraduría General del Estado. ¿Esto qué significa? Establecer un órgano jerárquicamente bien organizado, bien diseñado, con autonomías, con responsabilidades, una cadena de mando que permita que los procuradores actúen con mayor eficiencia. ¿Qué falta? El reglamento que permita que esa Procuraduría ya empiece a funcionar. Mi sector va a trabajar para que este reglamento sea expedido y por fin se tenga, como dentro del marco, además de la lucha contra la corrupción, contra el terrorismo, contra el narcotráfico, una Procuraduría General de la Defensa del Estado peruano, que es una piedra angular fundamental de la lucha no solo contra la corrupción, sino contra el terrorismo, contra el lavado de activos y otros delitos conexos. Ese es un tema importante en lo que se refiere a la gestión del Ministerio de Justicia. Si me permites hablar de otros temas no tan vinculados a la parte judicial, creo que hay que hacer una revolución en el sistema penitenciario. Y desde ese punto de vista le hemos planteado al presidente que podemos superar al gobierno de Humala, que fue el gobierno que más unidades de internamiento ha creado en los últimos 25 años, 6.000, a ser el gobierno que más unidades de internamiento pueda crear, que son las que estamos planteando aproximadamente para los próximos 3 años, son solo 3 años, 23.000, con lo cual seríamos el gobierno que más unidades de internamiento podría crear para internos, para presos, en los últimos 30, 35 años. Eso en lo que se refiere al sistema penitenciario, en donde además otra de las líneas de acción es el de cárceles productivas. Por ejemplo, en Cusco, cárceles productivas se paga solo. ¿Por qué? Se ha gastado 6 millones de soles en construir los 2 hangares más grandes de talleres y estos internos han producido, de esos 6 millones que se invirtieron, 9 millones en su trabajo de talleres. Entonces, el programa Cárceles Productivas se paga solo, permite resocialización, hace que altamente sea menos probable que esas personas que salen de la cárcel, que ya tienen un oficio, que tienen hasta pequeñas empresas, estamos hablando de los 89.000 presos que tenemos en el Perú, aproximadamente unos 20.000 ya están participando en el programa de cárceles productivas. Es altísimamente probable que estas personas ya no salgan a delinquir y por lo tanto el programa de cárceles productivas, que es el programa de reinserción, de readaptación, de resocialización de nuestro sistema penitenciario, permita mejorar el tema de la seguridad ciudadana. ¿Cómo podemos reinsertar a un terrorista? En el año 98 habían más o menos 21.000 detenidos o intervenidos por este delito. 2000, 2003 habían más o menos 2.000 presos, según cifras del INPE, por terrorismo en las cárceles del Perú. Hoy tenemos poquitos más de 300 y siguen saliendo y siguen saliendo. ¿Qué es lo que significa para la seguridad interna de nuestro país que estos sujetos salgan, ya sea por vencimiento de condena, por falta de sentencia, como en el caso de Osman Morote y la terrorista Liendo? ¿Qué significa eso para la seguridad interna de nuestro país? Más aún teniendo en cuenta lo que dicen sus propios abogados sobre el perdón, por ejemplo, ¿no? Uno habla de reconciliación, de dar la vuelta a la página, pero ¿es posible esto teniendo abogados de terroristas que además son los mismos abogados de Abimael Guzmán, que dicen que el perdón es una cuestión de religión y que como ellos no profesan ninguna religión, entonces no, pues no tienen que pedir perdón a nadie? A ver, yo creo que lo que ha descrito tu pregunta es un poco el carácter sanguinario de este grupo. La FARC, por ejemplo, la FARC en Colombia han firmado un acuerdo de paz. Desde el punto de vista político, el proceso político que además ha sido muy criticado, pero la FARC han entrado a un juego en el que públicamente han firmado un acuerdo para decir nosotros vamos por la democracia. En el Perú no hay ningún arrepentimiento, es más, se justifica todo lo que hicieron en la década de los 80 y los 90 desde el punto de vista ideológico, quienes defienden a Sendero Luminoso a través de su brazo político que es el Movadef. No ha habido ningún reconocimiento ni perdón respecto de los crímenes que perpetraron. Por lo tanto, y el presidente Vizcarra ya lo ha señalado,
Estamos en una situación de alerta, nuestros servicios de inteligencia, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, porque esta resolución afecta a la seguridad nacional, están en estado de alerta para evitar cualquier riesgo. Todo ese despliegue de seguridad no es para proteger a Osman Morote, no es para proteger a la terrorista Liendo, es para proteger a la ciudadanía frente al riesgo y al peligro que significa esta gente en la calle, esta gente en un arresto domiciliario. Creemos nosotros que todos los operadores de justicia, todos los que tenemos una responsabilidad en el Estado, tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y aquí hay que decirlo bien claramente, no se trata aquí de tirarle la pelota al Ministerio Público ni al Poder Judicial, pero es verdad que el titular de la acción penal en esta investigación del caso Tarata, del caso Perseo, del caso Soras, es el Ministerio Público. Y quien juzga, quien emite sentencia, es el Poder Judicial. No es ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso de la República. 12 años sin sentencia, 5 años, no sé si abusando sea la palabra, pero en todo caso haciendo uso de la prisión preventiva sin sentencia hasta llegar a un punto en el que ya no se podía sostener más, porque por muy terrorista que sea el señor Osman Morote, no se le puede mantener en la cárcel sin sentencia. Para eso existen los procedimientos judiciales. Para eso está la ley. Para eso está la ley, ¿no es cierto? Pero en el Perú tenemos juicios que duran eso, una eternidad, porque son lentos, porque no hay expediente digital, porque recién la semana pasada se aprobó que, por ejemplo, si tú quieres tener acceso a tu expediente, puedas tomarle foto y no tengas que transcribir 20, 30 páginas, pero es muy lento todavía. ¿Qué podemos hacer? Y respecto a este juez en específico, ¿no? Él dio una conferencia de prensa, dijo, bueno, el Ministerio Público no interpuso acción, el procurador no dijo tal o cual, dice se ahora, rajan ¿no? las vestiduras. ¿Cómo darle el empujoncito al Poder Judicial? Eso. A ver, tienen una gran oportunidad la Sala Suprema de poder regresar a estas personas a la cárcel a partir de las prisiones preventivas de los casos Soras y Perseo. Sin perjuicio de eso, que es, digamos, lo que se podría hacer de inmediato desde el Poder Judicial dentro del marco de autonomía, y me cabe simplemente hacerle al doctor Duberlí Rodríguez, por quien tengo una especial consideración y respeto además, una exhortación muy respetuosa para que se tomen cartas en el asunto, para que los jueces tengan un poco más de sensibilidad respecto de este tema, porque no hay justificación alguna para decir luego de 5 años, como cuando el juez sale y dice, nosotros, porque se ha vencido el plazo, tenemos que liberar, es prácticamente decir, no hemos tenido la capacidad de juzgar. De emitir sentencia. Ah, pues eso es una realidad. Entonces, no se trata de echarle la culpa al Poder Judicial y decir que se están lavando las manos, pero independientemente de los recursos de nulidad que puedan haber, porque lo que ellos señalan, que están resolviendo en una instancia en la que procesalmente es muy discutible la interposición de un recurso de nulidad. Ya estamos hablando de tema jurídico, es bastante, y es por eso que ellos dicen, ni el Ministerio Público ni la Procuraduría han interpuesto recursos de nulidad cuando en su oportunidad, porque este tema viene de hace un año, ¿no? Desde el año pasado así ya es. se sabía Entonces, que iban a tener prisión no domiciliaria. interpusieron ningún recurso de nulidad. Bueno, pues frente a esta medida, el procurador sí ha interpuesto un recurso de nulidad y esperamos que sea resuelto. Abramos un poquito la cancha. El presidente de la República acaba de declarar a CNN una serie de propuestas que me parecen sumamente interesantes, que se van a trabajar con el Congreso, que se van a presentar ante el Congreso. Uno es, bueno, considerar el retorno de la bicameralidad. Se ha referido a la cifra repartidora y se ha referido al voto preferencial. El tema de la cifra repartidora es sumamente interesante, porque eso evidentemente el fujimorismo no lo va a tomar a bien. Si el fujimorismo tiene la mayoría que tiene ahora, incluso precipitó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, es por la cifra repartidora. Ellos obtuvieron la tercera parte de los votos, algo así, en primera vuelta, y terminaron con la mayoría absoluta que básicamente tienen hasta ahora. ¿Usted cree que es posible que en el Congreso se pueda tramitar reformas de este estilo cuando, digamos, la reforma electoral, pues hasta ahora, ¿no? Hablamos pues de repente de medidas cosméticas, pero no atacamos el fondo de la cuestión? ¿Cómo ve esa situación? Es una importante propuesta la que está planteando el presidente de la República. Se trata de la reforma política y de una vez por todas plantearla en serio. Me parece, y lo digo como parte también de una organización política, de que
no hay, sinceramente, con sinceridad, la voluntad de buscar hacer una reforma política que permita, primero, que los partidos políticos sean organizaciones verdaderamente democráticas, ¿no? Que reflejen el voto, sus cuadros políticos sean expresión de una democracia interna auténtica, ¿no? No de estas cúpulas que mantienen a los mismos dirigentes. Yo no sé si ustedes harán en retrospectiva, ¿no? Cuando eran universitarios, cuando yo era universitario, miro la televisión declarando a los mismos dirigentes que cuando yo tenía 17, 18 Demanda una años. renovación. ¿No? Entonces, claro, pero para que haya renovación tiene que haber democracia interna. Y los partidos tienen unos estatutos que hacen difícil que se pueda producir esta renovación. Y entonces es como poner al gato despensero a organizarse, ¿no? Y entonces, me parece que es bien importante lo que el presidente intenta plantear con este tema de la reforma política, con el tema de la bicameralidad, para tener un Congreso, porque hemos visto cómo ha sido el enfrentamiento Ejecutivo-Congreso en los últimos años, 4 meses, ha generado una zozobra tal que implica que el Congreso tiene que hacer una autocrítica de cómo se ha desarrollado y cómo se ha manifestado en estos últimos, y lo digo porque también soy congresista. Entonces, sí es importante el tema de la bicameralidad que plantea el presidente, es importante el tema de la reforma política en los partidos políticos, es importante el proyecto de ley que ha presentado el congresista Gilbert Violeta sobre penalizar los aportes ilegales, los aportes que se reciben ilegalmente por parte de los partidos en las campañas electorales, y por supuesto que el tema de la cifra repartidora implica pues una organización territorial de la democracia mucho más justa. Ahora, el presidente tiene la intención, pero el Congreso de mayoría fujimorista va a querer aprobar una propuesta como esta que necesariamente choca con sus intereses. Y el presidente ha dicho, el problema de la cifra repartidora finalmente se ha visto expresado en que el partido de gobierno no tiene una bancada mucho más grande, no tiene una bancada mucho más importante. Y no puedes gobernar así. Ya claramente, ¿no? la historia peruana nos demuestra, el caso Kuczynski es el último ejemplo de 3 o 4 o 5 ejemplos muy claros que no puedes gobernar con una mayoría de oposición, ¿no? Por un lado, está claro. Es el tema de la cifra repartidora, pero por otro lado es... Ya, yo creo que Pero No es por el Cambio, como partido político, tenemos que hacer una autocrítica real de cómo fue nuestra participación política antes del proceso presidencial del 2016. O sea, nosotros renunciamos a presentarnos a la campaña electoral municipal. Si nos hubiéramos presentado a las elecciones municipales a lo largo y ancho del Perú... Kuczynski no lo apoyó usted como candidato de Lima. Creo que fue... Y ese fue un punto de quiebre, me parece, de la relación suya con el expresidente, ¿o me equivoco? Más que en la relación personal, yo creo que políticamente fue un error no haber presentado al partido político en las elecciones municipales, porque nos hubiera permitido, a partir de la competencia electoral en todo el Perú, organizar mejor bases, identificar liderazgos que no necesariamente ganaban una elección municipal, pero podían ser los liderazgos ya en campaña, ya haberse jugado, ya haber hecho correr sus nombres para una campaña congresal. Y entonces hubiéramos tenido más congresistas de los que hemos sacado. Y eso no tiene nada que ver con las cifras repartidoras, sino tiene que ver con decisiones de conducción en un partido político. Entonces, creo, con toda honestidad, y asumo mi responsabilidad como secretario general, que hubo el error pero no es por fue un cambio no haberse presentado a las elecciones municipales el 2014. ¿Haya sido Salvador Heresi el candidato o cualquier otro? Haya sido yo o cualquiera, evidentemente. Había sido yo o cualquiera. La relación con la bancada, Lima, ¿no? Precisamente lo que usted declara nos da pie para recordar que Salvador Heresi es una especie de líbero dentro de lo que fue esta bancada de Perú por el Cambio. Usted ha tenido una relación conflictiva por momentos con su propia bancada. Ahora mismo hay personajes de esta bancada como Juan Cheput, ¿no? El propio Violeta, que es un poquito no más cuidadoso de repente, pero que casi están señalando lo que para ellos pudo haber sido incluso una suerte de complot. Usted no lo quieren ver dentro de esa suerte de tablero de ajedrez. ¿Cuál observa que va a ser la relación de la bancada de Perú por el Cambio con el gobierno que usted actualmente pues integra desde el Ejecutivo? ¿Cómo ve eso? Yo soy secretario general de Perú por el Cambio y hemos tenido un Comité Ejecutivo Nacional, y el Comité Ejecutivo Nacional del partido ha decidido apoyar al presidente Vizcarra.
Veo a Gilbert Boleta en esa línea respetuosa de lo que ha decidido el partido como presidente del partido. Y en el caso de Juan, yo le tengo un gran cariño, es un gran amigo Ahora mío. el líbero es Juan. Bueno, Juan de verdad es un gran valor, me parece que es una voz crítica. A veces no, las voces críticas dentro de un espectro, dentro de un escenario, no son valoradas. Yo creo que si a Juan Cheput se le hubiera escuchado más durante la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, quizás no hubieran pasado muchas de las cosas que pasaron. Por lo tanto, creo que la enseñanza que recogemos como Poder Ejecutivo es, si alguno de nuestros colegas de bancada de nuestro partido, como Juan Cheput o cualquiera de sus miembros, manifestara una crítica, creo que lo que deberíamos hacer como gobierno inteligente, como gobierno concertador, es escuchar esas críticas, valorarlas y, por supuesto, darles el lugar que corresponde. Una de las críticas que hacía el congresista Cheput, cuando todavía el presidente PPK estaba, era que habían muchos colegas suyos, es decir, muchos otros congresistas que hacían un poco pataleta o que no apoyaban mucho dentro de la bancada porque querían ser ministros. ¿Usted en algún momento se sintió aludido? No, yo no busqué ser, la verdad que en lo personal yo no busqué ser ministro, yo estaba, no lo tenía en mi mapa, en mi radar, pero como decía Víctor Andrés Belaúnde, los cargos no hay que buscarlos, pero si a uno le toca la responsabilidad hay que asumirla y estoy decidido a cumplir con las expectativas que el presidente ha cifrado en mi capacidad de gestión, y lo digo con humildad. Yo estoy convencido que puedo aportar en el sector, no solamente en el tema de la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de las procuradurías, sino creo que es importante el tema de la revolución del sistema penitenciario y hacer una reingeniería en las oficinas de registros públicos en nuestro país para hacer las oficinas eficientes al servicio ciudadano. Un Ministerio de Justicia cercano al ciudadano. Antes de ir a la pausa, a propósito de eso, ¿le molestan las críticas de cierto sector de, digamos, cierto establecimiento jurídico? La semana pasada, creo que fue la semana pasada que tenemos aquí a José Ugaz, ¿verdad? Y él, digamos, no habló con mucha expectativa de su nombramiento dentro, ¿no? Y, digamos, hay voces de repente de gente del perfil parecido a Ugaz, ¿no? Un perfil de abogados, juristas relacionados con el sector anticorrupción, que no ven muchas expectativas. ¿Qué respondería usted a esas críticas? Bueno, yo las respeto, las escucho, si son constructivas las valoro. Las críticas constructivas creo que no voy a perder ni un solo minuto en distraerme porque hay mucho trabajo por hacer. Los ciudadanos del Perú reclaman que las autoridades resolvamos problemas, que no estemos perdiendo el tiempo en pelearnos, en estar discutiendo. O sea, yo no voy a perder un minuto en discutir críticas destructivas que no tienen sentido, pero toda crítica constructiva, por supuesto que la voy a valorar. Mi perfil, evidentemente, no es el de un abogado en su estudio jurídico. Mi perfil es de un gestor, de una persona que gerencia recursos y a partir de la gerencia de esos recursos brinda mejores servicios, eficiencia y se dirige con esos servicios a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Desde el sector justicia hay una lucha contra la corrupción que dar y tenemos que hacer funcionar eficientemente la Procuraduría. O sea, la Procuraduría tiene que gerenciarse de una forma que sea eficiente para que no nos digan después los jueces cuando pasa una resolución como la de Osmar Morote, la Procuraduría no hizo nada. Hay un trabajo que hacer. Dentro de ese tema estamos proponiendo ya aplicar y crear la Procuraduría General del Estado, que ya ha sido planteada por ley y que debe reglamentarse. Una preguntita, si me permites, al respecto. Hablando de Procuradurías, la Procuraduría Anticorrupción, hablando del tema pues que más le interesa al país esta semana, bueno, Morote nos puede haber distraído un poco, pero se supone que el tema anticorrupción es absolutamente fundamental. Ministro, la Procuraduría Anticorrupción tenía un presupuesto de 15 millones de soles hasta hace un par de años, ahora lo tiene de 10. ¿No se supone que es pues lo más absolutamente fundamental y le estamos recortando cada vez más el presupuesto? ¿Usted va a abogar ante el MEF para subirle ese presupuesto? Nuestros equipos han estado coordinando con el Procurador Anticorrupción sobre el tema de la reducción de recursos para efectivamente que estos recursos no se disminuyan y podamos contar con los recursos necesarios para el tema de que nuestra Procuraduría Anticorrupción funcione de la manera más eficiente posible. Pero no es solamente el tema anticorrupción, hay el tema penitenciario que a mi entender no se ha abordado
con una vista gerencial. Las cárceles han sido tradicionalmente en nuestro país escuelas del delito, y creo que ahora se está empezando a perfilar un programa de penitenciario, un planteamiento que yo lo he denominado la revolución del sistema penitenciario, que estoy seguro va a permitir tener avances muy importantes en los temas de resocialización con aproximadamente un 25% de los internos, lo cual va a tener un impacto directo en la seguridad ciudadana, y en segundo lugar la construcción de penales, la construcción y la ampliación de otros que tienen que mejorarse, el mantenimiento de unos que va a permitir aumentar nuestra capacidad en 23.000 nuevos lugares para internos. ¿Cuánto gasta el Estado peruano por preso? A ver, esa es una muy buena pregunta. Más o menos estamos hablando de un gasto aproximado de 5.000 soles por interno. ¿Qué? ¿5.000 soles mensuales? Sí, de 5.000 soles por interno. No, debe ser anual eso, ¿no? Anual. ¿Y son 89.000 presos? Son 89.000 presos. Ya. Son 89.000 presos. Ahora, la mitad no tiene sentencia. Volvemos al tema de las prisiones preventivas. ¿Cuántos de esos tienen sentencia? Es más o menos la mitad, ¿no? Y estamos muy por encima de la media latinoamericana con respecto a presos sin sentencia, que ya es grave. Mira, volvemos otra vez a la madre del cordero. Y han planteado ahí la solución del tema de los grilletes electrónicos, ¿no? Como para las personas que tienen prisiones preventivas, que tengan grilletes electrónicos y se vayan a sus casas con grilletes electrónicos. Pero vivimos tan sobreregulados en materia legislativa que la posibilidad de aplicar el tema de los grilletes electrónicos solo sería posible en el 5% de la población penal. Entonces, si queremos grilletes electrónicos, se tiene que hacer una reforma legislativa que permita que la gente pueda tener arresto domiciliario. Y eso implica una voluntad política por parte del Congreso, y se ha reducido el espectro, la posibilidad de realizar este programa, que sería interesante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para construir un penal gastamos 200 millones de dólares. Y para aplicar el tema de 1.000 grilletes, 2.000 grilletes, estamos hablando de 18 millones de dólares. ¿Qué permite 18 millones de dólares? Que con menos recursos tú puedas tener mapeado a los delincuentes y poder tener las cárceles menos pobladas. Es una opción también el tema de los grilletes, pero hay que trabajar el tema legislativo. Y finalmente, bueno, hay otro tema ahí que hay que desarrollar, que es el tema de los bloqueadores, para mejorar el tema de la seguridad de los internos, pero yo le tengo mucha ilusión y mucha esperanza al tema de cárceles productivas, porque he estado ya en 2 establecimientos penales, y creo que darle un trabajo al interno, entrenarlo en una habilidad, para que cuando salga de la cárcel pueda trabajar y no retorna al delito, hace posible que podamos a través del sistema penitenciario reducir el tema de la inseguridad ciudadana. Bien, ministro. Se nos ha terminado el tiempo. Usted ha declarado mucho sobre el tema del indulto, que se va a respetar la decisión, pero que al mismo tiempo defienden pues lo que fue esta emisión del indulto. Pero una sola pregunta: ¿por qué ha cambiado a la cabeza de la Comisión de Gracias Presidenciales? Lo que pasa es que entiendo que han habido renuncias. O sea, estamos conformando más bien la Comisión de Gracias que estaba. Y con respecto al indulto, yo quiero precisar lo siguiente: nosotros vamos a respetar lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eso es clarísimo. Ya hay una defensa del Estado peruano. Yo no he dicho voy a defender el indulto. Lo que pasa es que hay una defensa que viene. Entonces, lo coherente es que se continúe esa defensa que ya terminó. O sea, estamos simplemente a la espera de lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo ratifico y lo repito. Y creo que en la Corte Interamericana han escuchado la posición del gobierno del presidente Vizcarra y del ministro de Justicia. Nosotros vamos a respetar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala. Valga la aclaración. Gracias, ministro Salvador Heresi, por acompañarnos esta noche. Pausa y volvemos.